Buenos días. Mi trabajo tiene como título Caracterización de la disfagia orofaringea en población adulta que asiste a valoración mediante videofluoroscopia de la deglución en el Instituto Roosevelt de Bogotá. Mi nombre es Naomi Rojas y este trabajo estuvo asesorado por la doctora Joana Franco del Instituto Roosevelt. Mi bitácora está compuesta por introducción, métodos, resultados, análisis y discusión, conclusiones y trabajos citados. Como introducción tenemos que el proceso de glutorio tiene dos factores relacionados como es la estructura y la función, el cual consiste en transportar sustancias sólidas y líquidas desde la cavidad oral hasta el estómago. Se lleva a cabo por medio de fuerzas, movimientos y presiones pertenecientes al complejo orofaringolaríngeo, coordinado por el sistema nervioso central y periférico. Tenemos también que en este proceso participan algunas válvulas, que son labios, velo lingual, velo faríngeo, cierre del vestíbulo laríngeo, esfínter esofágico superior. Si se pierde la coordinación y el sincronismo durante este proceso anteriormente expuesto, se presenta la disfagia, que como tal es un síntoma o una patología independiente que se manifiesta en diferentes enfermedades, con mayor predominio en aquellas que tienen pues base neurológica y que generalmente alteran la fase orofaringea de la deglución. Como sabemos, tenemos 5 etapas de la deglución y quisiera resaltar qué sucede en cada una de estas etapas. En la primera de ellas tenemos la anticipatoria, que es donde participan todos los sentidos de nuestro cuerpo para recibir el alimento, el olfato, el tacto, la visión y el gusto. La preparatoria, que es como tal donde se produce el cierre de los labios, la masticación, la formación de un bolo cohesivo y saborear el alimento. La oral, que es donde el bolo es transportado hacia las fauces dentro de la boca, donde participa centralmente la lengua, y estas dos fases anteriormente mencionadas también están controladas por el nervio 5, que pues es el que maneja toda la masticación, y el nervio séptimo, que es donde maneja toda la motilidad de los labios y las mejillas. También tenemos la fase faríngea, que es como tal donde se desencadena el reflejo de glutorio, aproximadamente en un segundo, donde sucede la elevación y la retracción del velo del paladar. También tenemos el cierre de los 3 esfínteres laríneos, el repliegue aritenoepiglótico, las bandas ventriculares y las cuerdas vocales, terminando con la relajación del esfínter cricofaríngeo. Nosotros los seres humanos aproximadamente deglutimos 580 veces, donde también participa la fase esofágica, dando como continuidad al bolo, con movimientos peristálticos esofágicos, hasta llegar al estómago. Dentro del proceso de glutorio participan algunas estructuras a nivel del sistema nervioso central y a nivel del sistema nervioso periférico, donde tenemos componentes neurológicos centrales como corticales, nucleares, tronco encefálico, cerebelo y médula cervical. En los periféricos tenemos como tal los pares craneales, la placa motora y el sistema nervioso entérico. Y como efectores tenemos aquellas todas estructuras que llevan a cabo esos movimientos. Por esto se resalta la disfagia. ¿Qué es la disfagia? Es el trastorno que afecta como tal la habilidad para tragar, dándose complicaciones de vital importancia como son pues, neumonía aspirativa, la deshidratación y la desnutrición. Es frecuente como tal en pacientes con diagnósticos de patología de origen neurológico, ya sea por una lesión o una disfunción del sistema nervioso central o periférico. Se pueden ver alteradas una o más fases de la deglución antes mencionadas. Tenemos 3 tipos de disfagias. Entonces tenemos en primer lugar la mecánica, que es donde puede ser consecuencia o causada por un bolo de gran tamaño o por estrechamiento del diámetro del esófago. También tenemos la disfagia neurogénica, que como su nombre lo indica, corresponde a una alteración de la deglución de origen neurológico. Y también tenemos la disfagia motora, que puede ser consecuencia de una dificultad para iniciar una deglución, como trastornos neuromusculares
y radica como tal en la falta de coordinación, debilidad y contracciones de movimientos. Para este estudio tenemos un examen completamente importante y objetivo, que es la videofluoroscopia o cinedeglución. Como tal, este examen, su propósito es la anatomía y la fisiología de la eglución, suministrando como tal una imagen dinámica de este proceso. También tenemos como objetivo evaluar la eficacia y seguridad de la deglución, caracterizando como tal los trastornos que pasan en ella. Los signos vitales de esta alteración se dan por la seguridad de la deglución. Como objetivos de la videofluoroscopia tenemos un diagnóstico, tipificar los trastornos de la deglución y guiar un tratamiento posible para una persona. Dentro de las complicaciones del examen tenemos en primera desventaja la radiación, pero como ventajas tenemos la interpretación de las fases de la deglución rápidamente y pues que es un examen no invasivo. Por esto nace la pregunta, ¿cuáles son los principales signos y síntomas de disfagia en la población adulto que asiste al Instituto Roosevelt, teniendo en cuenta la correlación de edad, diagnóstico y disfagia? Dentro de métodos tenemos que este estudio es mixto, de corte transversal, con método observacional. Tenemos como tal que se realiza durante el periodo de febrero de 2020 con pacientes del Instituto Roosevelt, con una muestra de 41 pacientes, siendo una muestra con 90% de confiabilidad, ya que dentro de este mes solamente se evaluaron 45 personas. Dentro de la población tenemos unos criterios de inclusión y unos criterios de exclusión. Dentro de los de inclusión tenemos adultos a partir de los 17 años de edad hasta los 100 años, todos los diagnósticos médicos posibles y personas que hubiesen firmado un consentimiento informado. Además, dentro de los criterios de exclusión tenemos pacientes con bajo nivel de alerta, pacientes que se encuentren en estado de sedación y mujeres en estado de embarazo. Para la videofluoroscopia tenemos que pues en el Instituto Roosevelt se manejan 3 consistencias: líquido, que pues se maneja con jugo, semisólido, una compota o como un batido, una papilla, sólido, una galleta. Como tal se le piden estas 3 consistencias al paciente, el paciente las debe llevar al examen y se realiza como tal en las salas de radiología del instituto. Durante el procedimiento debe estar presente el fonoaudiólogo, el radiólogo y el tecnólogo. Se inicia como tal el estudio con una pequeña entrevista al paciente, al cual se le contempla como tal el nombre completo, la edad, un diagnóstico, por qué se le está remitiendo el examen y pues la sintomatología de la deglución antes del examen. El técnico o el radiólogo debe tomar el video y las imágenes pertinentes por medio de un equipo que es el Wisecope Blizzard, de los cuales después de finalizar el estudio se debe seleccionar las imágenes pues que como tal aportan información al diagnóstico. Bueno, llevados estos 3 alimentos, son mezclados con un sulfato de barium, que es el E-ZHD, como tal es un sulfato por suspensión y es para como tal para contraste para toda la parte radiológica. Bueno, como se los mencionaba anteriormente, también hicimos un consentimiento informado que los pacientes diligenciaron con el fin de dar un permiso o autorización para el tratamiento de sus datos. También tenemos un formato que como tal es el de videocinedeglución del Instituto Roosevelt, que es el formato RHFO 0071 versión 2, que como tal es donde el fonoaudiólogo reporta todos los resultados de la exploración fonoaudiológica y radiológica, donde como tal tenemos la evaluación de semisólido, sólido y líquido en todas las etapas. También tenemos que tener en cuenta que este formato tiene, si se presentan alteración de los signos de la seguridad y de la eficacia, además de la escala PAS. Después de tomadas las 41 muestras de los pacientes, se realizó una base de datos con todas las variables categóricas donde
tomamos absolutamente todas las características de la deglución por fase y por consistencia evaluada y fueron analizadas por la prueba Shapiro-Wiley, que como tal define el comportamiento de una variable cuantitativa teniendo en cuenta la distribución normal de los datos a través del programa estadístico SPS versión 25. Para los resultados de esta investigación tenemos una representación de la población evaluada en cuanto al sexo, con un porcentaje 46.3 de personas femeninas y el 53.7 de masculino, equivalentes a 19 personas femeninas y 22 masculinos. Para rangos de edad, distribuimos a la población en 5 rangos de edad. El primero de ellos es de 18 a 30 años, con 8 pacientes. El segundo, 31 a 50 años, con 11 pacientes. De 51 a 64 años, 9 pacientes. De 65 a 80 años, 9 pacientes. Y mayores de 80 años, 4 pacientes. También tenemos una gran variedad de diagnósticos médicos, donde encontramos accidente cerebrovascular con 3 pacientes, accidente cerebrovascular isquémico 1 paciente, Alzheimer 2 pacientes, ataxia de Friedreich 1 paciente, cáncer de laringe con gastrostomía 1 paciente, demencia senil 1 paciente, distrofia muscular 2 pacientes, ELA, esclerosis lateral amiotrófica 3 pacientes, esclerosis múltiple 4 pacientes, gastrostomía 1 paciente, hemiparesia 1 paciente, miastenia gravis 2 pacientes, miopatía 2 pacientes, 4 pacientes que no reportan ningún diagnóstico médico hasta el momento, parálisis cerebral 2 pacientes, parálisis laringea 2 pacientes, Parkinson 3 pacientes, presbifagia 2 pacientes, reflujo gastroesofágico 1 paciente, trauma craneoencefálico por severo 2 pacientes y trauma laríngeo por arma de fuego 1 paciente. De acuerdo a estos diagnósticos vamos a categorizar absolutamente cada diagnóstico. Entonces tenemos las características de la deglución para cada diagnóstico y para cada fase, teniendo en cuenta las consistencias evaluadas. Entonces el primero de ellos es el accidente cerebrovascular, donde encontramos como tal la fase preparatoria dentro de las 3 consistencias está normal. La fase oral y la fase faríngea presentan desde una alteración leve hasta una alteración moderada en líquidos para esta población, con diferentes características. Para el Alzheimer tenemos 2 pacientes donde los 2 pacientes presentan características muy similares, donde la fase preparatoria está completamente normal, la fase oral presenta algunas alteraciones como la necesidad de más de 2 propulsiones para el fraccionamiento del alimento y un bombeo lingual en el movimiento ondulatorio de la lengua. También tenemos como tal en la fase faríngea la hipomotilidad moderada en absolutamente todas las consistencias. También tenemos que el cierre glótico es parcial. Para el Parkinson encontramos que la fase preparatoria donde se lleva a cabo la masticación, este proceso está alterado. En la fase oral encontramos que los pacientes deben realizar más de 2 propulsiones o 2 propulsiones para el fraccionamiento del alimento y que la fase faríngea, toda la parte de motilidad faríngea, residuos en vallécula, en senos piriformes y la movilidad epiglótica está moderadamente alterada. También encontramos que un paciente realiza cierre glótico parcial, donde también se puede evidenciar una breve penetración. Tenemos la esclerosis lateral amiotrófica, que en ella sí depende como tal del grado, si es 1, 2, 3 o 4, en donde se encuentra el paciente para la evaluación, puesto que esto nos determinará el grado de severidad de la disfagia. Pero también tenemos que las personas evaluadas llegan a que la fase oral está levemente alterada con rotación mandibular presente, anteriorización como tal del bolo con alteraciones leves, un movimiento ondulatorio presente pero inefectivo. En la fase faríngea tenemos una alteración moderada.
En la distrofia muscular encontramos que la fase oral para todas las consistencias está levemente alterada, pero la fase faríngea tiene un compromiso severo, donde no se evidencia por completo cierre glótico y se evidencia una escala PAS-7, que eso nos arroja que los pacientes pueden llegar a presentar aspiración durante el examen. Para la parálisis cerebral, tenemos que para las tres consistencias semisólido, sólido y líquido, la fase preparatoria está alterada un poco, que la fase oral tenemos unos movimientos de bombeo lingual a nivel de la lengua, esos movimientos ondulatorios que se deben realizar adecuadamente y precisos, que también se resaltan más de dos propulsiones y que hay una diferencia aquí entre la consistencia semisólido, sólido y líquido. ¿Qué ocurre con la consistencia líquido? Y es que todos los pacientes presentan una alteración moderada a severa para esta consistencia, evidenciándose así que para líquido se puede presentar una penetración o una aspiración. Para la parálisis laríngea, como su nombre lo dice, la fase preparatoria y la fase oral puede que estén normales, pero encontramos que pues la fase faríngea está completamente alterada en absolutamente una severidad grande, sin evidenciarse un cierre glótico, colocando en riesgo las vías aéreas inferiores. Para el trauma craneoencefálico severo, ya sabemos que el trauma lleva a que depende mucho del grado de la severidad. Entonces, absolutamente todas las fases de la deglución están alteradas en todas las consistencias, evidenciándose como tal aspiraciones. La gastrostomía. En la gastrostomía tenemos algo, y es que un paciente presenta cáncer de laringe y un paciente también presenta trauma craneoencefálico severo, y un solo paciente tiene gastrostomía solamente. Estos tres exámenes se realizaron para ver si se podía habilitar vía oral, pero evidenciamos que en las tres consistencias puede haber una aspiración silente, y que para un paciente solamente, que es el que solamente tiene gastrostomía, evidenciamos un cierre glótico parcial. Esto quiere decir que sí hay riesgo de penetración, pero en un poco más leve. Para el reflujo gastroesofágico encontramos que la fase preparatoria oral está completamente normal y de igual manera la oral. Pero ¿qué pasa para la fase faríngea? Encontramos algunas características para sólido y líquido, donde están de leve a moderado, evidenciando como tal un cierre glótico parcial para líquido, evidenciándose como tal un riesgo. Para el trauma laríngeo por arma de fuego, tenemos que todos los movimientos linguales y la fase preparatoria oral y oral están completamente normal, pero como tal, toda la fase faríngea está alterada, ya que los movimientos, el ascenso laríngeo, como tal, la hipomotilidad laríngea, la excursión y la anteriorización de hioides no se pueden realizar, y se evidencia aspiración por completo. De aquí en adelante tenemos algunos diagnósticos médicos donde solamente se presenta un paciente por cada diagnóstico, donde tenemos que la ataxia de Friedreich como tal presenta una alteración leve en todas las características y en todas las consistencias, en todas las fases de la deglución. Para la demencia senil pasa algo muy similar con el Alzheimer, que presenta una leve alteración en la fase preparatoria oral, pero tenemos que también el cierre glótico es completo, y también la escala PAS pues la evidenciamos en 1. La hemiparesia, tenemos fase preparatoria oral y oral normal, y en la fase faríngea algunas como por ejemplo
residuo en vallécula y cero piriforme están completamente normal. Este paciente, aunque tenga hemiparesia, presenta una deglución completamente normal. Tenemos que pues la mayoría de los pacientes presentan diagnósticos de origen neurológico. Por consiguiente, la mayoría de los diagnósticos que vamos a encontrar de disfagia va a ser disfagia neurogénica, ya sea leve, moderada o severa. En cuanto al análisis y la discusión, tenemos que la mayoría de patologías o diagnósticos médicos encontrados son de origen neurológico y por tanto se evidencia que la deglución normal se va a encontrar pues alterada, influyendo pues la edad y el grado de severidad del diagnóstico médico, presentando como tal una disfunción en los procesos de masticación y deglución en algunas consistencias. Tenemos que los usuarios por sus diagnósticos poseen características propias de la deglución. Dentro de cada patología de base, algunas estructuras utilizadas pues están alteradas y por consiguiente algunas funciones estomatognáticas también, donde encontramos complicaciones motoras y sensitivas. También nos permiten estas desarrollar entre estas mismas un proceso adecuado y coordinado de la deglución. Tenemos que en la fase de preparatoria oral, es decir, el cierre labial está en la mayoría reducido, dificultades en el movimiento de la lengua para formar el bolo, disminución en la coordinación de los movimientos de la lengua como para generar un bolo adecuado, falta de sensibilidad oral, disminución en los movimientos laterales de la lengua, falta de tensión bucal. En la fase oral encontramos que la propulsión de los alimentos hacia atrás pues están alterados, sea levemente, pero pues están alterados, que los movimientos anteroposteriores de la lengua no son tan precisos, son movimientos, pero son inefectivos. Tenemos un inadecuado cierre velofaringeo, también tenemos disminución de la peristalsis faríngea y parálisis unilateral de la faringe. También tenemos que la disfunción cricofaringea y la reducción en la elevación y cierre laríngeo. Tenemos que para la videofluoroscopia contribuye a la verificación del grado asociado con una enfermedad de base y que la función de la deglución requiere un control armónico y preciso a nivel neuromuscular. En el accidente cerebrovascular, en el Parkinson, en la esclerosis múltiple, el ELA, las neuropatías, las enfermedades musculoesqueléticas como la distrofia, la miastenia gravis, las miopatías, son diagnósticos que como tal, por más intentos que la persona llegue a realizar para poder deglutir, el paciente en ocasiones puede inferir en dónde percibe un atoramiento y en los casos de líquidos pueden pasar directamente sin que la persona se dé cuenta a vías respiratorias. Tenemos que con el paso también de los años, el deterioro de las estructuras y de las funciones, en especial pues en la cavidad oral donde ocurre la pérdida de dentición, el deterioro muscular, la xerostomía o la boca seca, en la población de adulto mayor donde se pueden encontrar torpezas musculares o motoras y sensitivas donde se podrían asociar con disfunciones estomatognáticas, por supuesto la deglución. Tenemos que la disfagia motora, donde en esta investigación se presentan los diagnósticos médicos de miopatía, donde se resalta como tal el origen de este mismo para un diagnóstico confiable. ¿A qué me refiero con esto? Que tenemos que tener en cuenta el origen de ese diagnóstico. La miopatía, pues tenemos que es de origen del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. Tenemos que tener en cuenta eso, ¿por qué? Porque también eso nos va a determinar qué tipo de disfagia estamos teniendo. Para la presbifagia dentro de la disfagia motora, también se observa que el envejecimiento y el deterioro de las estructuras nos conllevan a una disfagia motora. En el reflujo gastroesofágico, por el daño de los tejidos esofágicos provocados por el ácido estomacal que se acumula en el esófago, puede provocar espasmos o cicatrices y el estrechamiento de la parte inferior del esófago. Las personas pueden poseer un diagnóstico médico estable, o las personas que no poseen un diagnóstico médico hasta el momento, donde se muestra una dificultad
para los alimentos sólidos como para los líquidos suele ser debido ser a una alteración en el funcionamiento de los mecanismos de la deglución. De igual manera encontramos que la disfagia mecánica se presenta en un grado severo, pero esta está relacionada por completa al trauma laríngeo por arma de fuego, donde la motilidad faríngea está afectada por completo, la dificultad para tragar suele deberse a que el bolo alimenticio es mucho más grande de que el espacio que se puede generar en la faringe. Por ello, este trastorno suele producirse al tragar alimentos sólidos, por lo general, pero en casos muy severos ni los líquidos pueden llegar a tragar. Como conclusiones de esta investigación tenemos que dentro de nuestro quehacer fonoaudiológico es importante tener en cuenta todas las características de la deglución en el momento del examen para obtener un diagnóstico fonoaudiológico acertado, evidenciando como tal las alteraciones para cada fase de la deglución y consistencia evaluada. De igual manera, dentro del quehacer fonoaudiológico es importante pues resaltar que la videofluoroscopia es el examen objetivo para realizar como tal la evaluación de la deglución. En cuanto a la disfagia neurogénica, se encuentran que los diagnósticos de origen neurológico antes mencionados como el accidente cerebrovascular, el ELA, el Alzheimer, el Parkinson, entre otros, llegan a tener estos pacientes infecciones pulmonares, que también la disfagia neurogénica presenta una gran mortalidad intrahospitalar. De igual manera o de igual forma, el pronóstico nutricional es bajo. También tenemos características dentro de esta patología como el residuo oral, residuos en valléculas y en senos piriformes, el retraso de la activación del reflejo deglutorio, y que en esta predomina como tal afectación en la fase oral debido también a la incoordinación neuromuscular y retraso del disparo del reflejo deglutorio. En la disfagia motora tenemos que de acuerdo a la población evaluada se presentan los diagnósticos médicos de miopatía y presbifagia, donde pues el envejecimiento pues es una de las causas, encontrándose también el reflujo gastroesofágico, pues como consecuencia que la fase oral y la fase faríngea presentan una leve alteración en la mayoría de las características determinando pues el grado de la disfagia. En cuanto a la disfagia mecánica, tenemos que llega a un grado de severidad alto, pues por la alteración que, como lo decía anteriormente, está relacionada con el trauma laríngeo por arma de fuego, pues donde sucede que el bolo como tal no llega al estómago en cuanto por su tamaño, refiriéndose pues a la faringe. Muchísimas gracias por su atención.